Tenemos aquí un primer tipo o otra nueva familia de ecuaciones diferenciales ordinarias que son las EDOs lineales. Dentro de las EDOs lineales vamos a distinguir dos casos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en general, ponerle nombre a lo que sería una EDO lineal. Y es que vamos a llamar EDO lineal a una ecuación, bueno, EDO lineal de primer orden, porque podemos tener de varios órdenes, pero en general de primer orden, a una EDO del tipo tenemos la i' igualada a una cierta función que depende de x, a x multiplicada por y, más una cierta función que llamamos término independiente b de x. Es como si fuese una ecuación de primer orden, pero en la que intervienen también las derivadas. Vamos a centrarnos casi siempre en el estudio de EDO lineales de primer orden con, aquí lo que tenemos son dos variables, la x y la y, ¿de acuerdo? Normalmente estas funciones a de x y b de x le exigimos un cierto buen comportamiento, es decir, pedimos que a y b que por lo menos sean funciones continuas, es decir, pertenezcan a c0. ¿Y dónde quiero que sean continuas? En un cierto intervalo i, donde i es un subconjunto de R que sea un intervalo no degenerado, es decir, que no sea un punto, que por lo menos haya más de un punto. Entonces, realmente vamos a tener una subclasificación de las EDOs lineales fijándonos en qué le ocurre a este término independiente b de x, ¿de acuerdo? Entonces, en función de b de x tendremos la siguiente clasificación. Por un lado, el caso interesante, sencillo, es cuando b de x se anula, es decir, cuando b es equivalentemente cero. Con esto estamos indicando que b de x es cero para todo x que yo coja de este intervalo donde está definida. Bueno, pues cuando la b es equivalentemente cero, entonces se llama EDO lineal homogénea. ¿De acuerdo? Y entonces es realmente sencillo porque aunque es una EDO lineal homogénea, en realidad puedo irme a uno de los tipos de EDO de familias que ya he visto yo anteriormente. Y es que en realidad es una EDO de variables separables. O sea que esto es una de las EDOs más sencillas que hemos visto nosotros hasta el momento. Pero nos interesa ponerla aquí como EDO lineal homogénea y no como una EDO de variables separables porque nos va a servir de ayuda para estudiar el caso general, que es cuando la B no es equivalentemente cero. Es decir, cuando de verdad tengo término independiente. Entonces se llama una EDO lineal no homogénea o a veces en lugar de ponerle no homogénea se la llama simplemente completa. Y este es realmente el caso interesante de EDO lineal. Pues como decimos,
El otro caso es que es simplemente una de dos de variables separables. Bueno, pues vamos a analizar cómo podemos encontrar las soluciones de cada uno de los casos. El caso 1, como decimos, es una de dos de variables separables. Va a ser sencillo, pero nos va a servir para explicar uno de los métodos de resolución que vamos a tener para las EDO lineales completas. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver cada caso por separado. Es decir, primer método de resolución. Es decir, aquí para la EDO lineal homogénea. Es decir, tenemos una EDO de la forma y' igual a de x por y. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos en realidad una EDO de variables separables, podemos hallar la solución fácilmente. Lo que hacemos es simplemente partimos de nuestra EDO, es decir, de y' igual a x por y. Recordamos que esta notación de y' en realidad para nosotros significaba la derivada de y respecto de x, y esta derivada podía trabajar con ellos con unos elementos que llamamos diferenciales y que me permitían trabajar con esta derivada como si fuese en cierto modo una fracción. ¿Vale? Pues igualo esto a de x por y. Ahora, puedo ir en este sentido siempre y cuando la y sea distinto de cero. Era uno de los problemas que tenía con las EDO de variables separables, que si quería despejar entre comillas, podía hacerlo siempre y cuando esta solución fuese distinto de cero. Y si fuese cero, tendría que analizar si tengo una solución en ese caso concreto. Muy bien, pues tengo ahora, aquí me quedaría el 1 partido por y, por el diferencial de y, igual al a de x por el diferencial de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar. ¿En qué sentido? Bueno, pues cuando integramos vamos a suponer que tengo una primitiva de esta función, es decir, llamamos a mayúscula de x a una primitiva de la función a minúscula de x. ¿Eso qué significa? Cuando integro aquí, aquí tenemos la integral de 1 partido por y diferencial de y igual a la integral de a de x diferencial de x. Lo cual significa ahora que como he llamado a mayúscula de x a la primitiva, la integral de 1 partido por y respecto de y es una integral inmediata que nos queda el logaritmo del valor absoluto de y, y eso es igual a la integral de a de x a esa primitiva, la he llamado yo a mayúscula de x, y le sumo una cierta constante una vez que termino de integrar. ¿De acuerdo? Bueno, esto podemos seguir avanzando un poquito más, es decir, vamos a poner esto más bonito, porque puedo despejar la y de forma completa. Entonces, simplificando, llegamos a. Y lo ponemos porque hay un truquito que nos interesa mucho en esta asignatura. Y es que, como tengo aquí el logaritmo natural, lo que hago es que tomo la función inversa, que es la exponencial, y nos quedaría entonces que el valor absoluto de y es igual a e elevado a de x más esa constante c. Que en realidad esto lo puedo escribir como el e elevado a la constante c por e elevado a de x. Me estorba este valor absoluto, pero para quitarnos el valor absoluto, vamos a fijarnos en una cosa. E elevado a de x,
¿qué está ocurriendo? Esto es nuestra función y aquí tengo una constante elevado a c. Una constante que a priori, ¿cómo es esta constante? Voy a llamarla constante k, que sea como mayor estricto que cero, porque es elevado a algo. Sin embargo, si la i fuese cero, valor absoluto de cero valdría cero. Y entonces esta constante k tendría que valer cero. Mientras que si la i fuese negativa, entonces aquí tendríamos que tener algo negativo. Lo cual significa que para eliminarnos el hecho de que el signo de la y, en vez de ponérselo en la y el valor absoluto, quiero indicar que siempre sea positivo, lo voy a usar con esta constante. El problema que tengo es que aquí la constante siempre es mayor que cero. Pues para quitarnos este valor absoluto, lo que vamos a hacer es pasarle en cierto modo esa información del signo de la y a la constante. Es decir, vamos a escribir y igual a k por elevado a de x, donde esta k ahora es una k perteneciente a r. De este modo, ¿qué consigo? Que si la y es positiva, entonces porque la k es positiva. Si la y es 0, entonces porque la k vale 0. Y si la y es negativa, entonces porque la k es negativa. Y así consigo eliminar el valor absoluto de la y y darle esa información del signo a la constante k. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hemos obtenido aquí sería la solución general de nuestra EDO. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo importante de estas soluciones es que normalmente en las EDOs lineales homogéneas las soluciones van a tener un comportamiento mucho mejor del que estamos acostumbrados. Y es decir, si llamamos V mayúscula al conjunto de todas las, vamos a ponerlo phi, tales que phi es solución de la EDO lineal homogénea, resulta que ese conjunto V de soluciones tiene estructura de espacio vectorial. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, precisamente si tomamos dos soluciones, es decir, dadas dos soluciones, phi sub 1, phi sub 2, pertenecientes a V, tenemos que, ¿cómo sé yo si phi sub 1, la combinación lineal de phi sub 1 y phi sub 2, pertenece a V? Tendría que ver si verifica la EDO. Es decir, tendría que ver qué pasa con alfa phi sub 1 más beta phi sub 2 prima. Pero sé que por propiedad de la derivada, esto es alfa por la derivada de phi sub 1 más beta por la derivada de phi sub 2. Pero es que phi sub 1 pertenece a V. Como phi sub 1 pertenece a V, significa que phi sub 1 verifica la ecuación. Es decir, que alfa por el phi sub 1 prima, phi sub 1 prima no es otra cosa que a de x por phi sub 1 más b de x. Mientras que como phi sub 2 también es una solución, también pertenece a V, se verifica que phi sub 2' es a de x por phi sub 2 más b de x. Entonces, cuando desarrollamos todo esto, ¿qué nos queda? Nos quedaría aquí con a de x que tenemos. Tengo aquí un a de x que multiplica al alfa por phi sub 1
y aquí al beta más phi sub 2. Mientras que de término independiente, ¿qué tengo? Tengo un alfa, o bueno, tengo más bien el b de x, que multiplica aquí al alfa por a de x Y al B. más el beta b de x. Dice, vale, pero es que no era una edo cualquiera, era una edo lineal homogénea. Y como era una edo lineal homogénea, este término b de x en realidad valía 0. Y este término b de x también valía 0. Por lo tanto, epa, aquí me queda el... Esto fuera. Es simplemente el alfa más beta. Aquí me queda alfa más beta. Y sé que como es una edo lineal homogénea, esto también vale 0. Es decir, que en realidad lo único que tengo yo es aquí simplemente a de x que multiplica a alfa phi de 1 más beta phi de 2. Pero si alfa phi de 1 más beta phi de 2 prima es igual a de x por alfa phi de 1 más beta phi de 2, es que entonces hemos obtenido efectivamente que alfa phi de 1 más beta phi de 2 pertenece a V. Y eso es, sea cualen sean los escalares alfa y beta que pertenezcan a R. Que también puedo coger los complejos, pero como yo estoy trabajando con elementos reales, pues no hay problema, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí hemos hallado la solución de una edo lineal homogénea. Estamos acostumbrados a, en lugar de llamar phi a la solución, para indicar que puedo tener una edo lineal homogénea o una no homogénea, solemos poner una notación distinta. Y es que solemos llamar I subíndice H mayúscula de homogénea a la solución de nuestra edo homogénea, que hemos visto que viene dada por una constante k por e elevado al a mayúscula de x, siendo a de x una primitiva de este coeficiente del término de primer orden que multiplica la y, donde k es una constante perteneciente a r. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos efectivamente nuestra solución. Ahora bien, una vez que hemos hecho el caso trivial, por así decirlo, que es el caso de la edo lineal homogénea, que realmente era una edo de variables separables, vamos a estudiar el otro caso, que sería el caso de la edo completa. Es decir, siguiente caso, cuando tenemos, ¿cómo lo hemos llamado? Vale, una edo lineal completa. Es decir, ahora vamos a tener ya y' igual a de x por y más un término b de x, donde exigimos que el b de x sea no equivalentemente cero. ¿De acuerdo? Este es el caso interesante. Y ahora, resulta que en esta situación vamos a ver dos métodos distintos para obtener la solución. Vamos a estudiar dos métodos distintos para obtener las soluciones de una edo lineal completa. Por un lado, un método que vamos a llamar el método del factor integrante. Y un segundo método
que se llama método de Lagrange o método de variación de las constantes. En este último método de variación de las constantes es donde vamos a ver ejemplificado el por qué interesa haber estudiado la solución de una EDO lineal homogénea. Porque hacemos uso primero de ese tipo de ecuación. Pero bueno, vamos a ver cada método por separado y luego pues cada uno decidirá en función de cómo de bien se le dé uno, cómo de bien se le dé otro, qué método nos interesa estudiar. A no ser que nos digan, oye, tenemos que resolver esta EDO utilizando el método de Lagrange. Pues hay que hacerlo así. O quiero que utilice el método del factor integrante. Pues no me queda otra. O no, simplemente te pido resolver la EDO. Pues tú decides, es que a mí se me da muy bien hacer método del factor integrante. Para adelante. No, es que yo sé muy bien hacerlo en dos pasitos. Primero esto, luego lo otro y utilizo el método de Lagrange. Sin problema, ¿de acuerdo? Venga, podemos estudiar cuál sería el primer método, que sería método del factor integrante. Aquí lo que vamos a hacer va a ser estudiar nuestra ecuación lineal homogénea, completa directamente, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos lo mismo que antes. Aquí tenemos la EDO lineal completa, que de la forma y' igual a A de x por y más b de x, y llamamos a mayúscula de x a una primitiva de a minúscula de x. Entonces, lo que estamos buscando es reescribir nuestra EDO de modo que en lugar de que aparezca el y' y el y por separado, aparezca una única derivada en la que intervenga la y y a lo mejor algo más, ¿de acuerdo? Entonces, queremos reescribir nuestra EDO de forma adecuada. Y para ello vamos a decir, mira, yo tenía la EDO y' igual a de x por y más b de x. Lo primero que vamos a hacer es llevarnos todas las variables y a un lado de nuestra ecuación. Es decir, vamos a escribir esto como y' menos a de x por y igual a b de x. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la ecuación por un término adecuado. Y el término adecuado por el que lo tenemos que multiplicar es decir, buscamos esta primitiva a mayúscula de la minúscula. Entonces, multiplicamos toda la ecuación diferencial ordinaria, toda nuestra EDO, por un factor que llamamos factor integrante, básicamente porque interviene una integral. Por el factor integrante, que sería e elevado a menos a de x. La elección del signo depende de cómo tengas la EDO. Porque muchas veces hay quien llama a la EDO lineal una ecuación en la que no está el a de x por y a la derecha, sino que llamo EDO lineal a una ecuación de la forma y' más a de x por y igual a b de x. Y yo, por ejemplo, le llamo a cuando tengo la forma
despejada la forma normal y prima igual a una función que depende de x y de y. A gusto los colores. Entonces hay veces que nos vamos a encontrar en función del libro que aquí hay un menos o que no hay un menos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo esto, parto de mi ecuación y' menos a de x por y igual a b de x. Y lo que voy a hacer entonces es multiplicar toda la ecuación por e elevado a menos a de x. ¿Vale? Nos queda entonces el e elevado a menos e la mayúscula. Y que no se olvide que uno dice factor integrante sin ninguna integral. Sí, es que a de x es una primitiva de la a minúscula. Aquí podría escribir, en lugar de la mayúscula de x, escribir la integral indefinida de a de x. ¿Vale? Para no tener que escribir esta integral aquí, escribimos en la mayúscula. Esto multiplica al i' menos el a minúscula de x multiplicado por el e elevado a menos a mayúscula de x. Todo eso multiplicado por el i igual al elevado menos a mayúscula de x multiplicado por el b de x. Y esto me interesa así porque entonces nos fijamos en que esta parte que tenemos aquí a la izquierda donde intervienen las y, resulta que se puede escribir como una sola derivada. Porque si nos fijamos, tengo aquí la derivada. Es decir, tengo aquí un y que todo eso lo voy a derivar. ¿Podría convertirse en una suma, producto, algo de una derivada? Pues mira, resulta que si yo multiplico la y por el e elevado a menos a de x, ¿qué obtenemos? Que el primer término sería derivada del primero y', aquí tengo el y', por el segundo sin derivar, e elevado a menos a de x, aquí aparece el e elevado a menos a de x. Pero es que el segundo término sería sumar el primero sin derivar, que es el y, multiplicado por la derivada del segundo. Como aquí tengo una composición de funciones, aplico la regla de la cadena. Nos queda la exponencial elevado a menos a mayúscula de x por la derivada del exponente, que es un menos, por lo tanto en lugar de un más aparece aquí un menos, y la derivada del a mayúscula. Pero como por definición a mayúscula de x era una primitiva, eso significa que la derivada de la mayúscula es precisamente la minúscula. Por eso colocamos aquí la minúscula. Ah, pues mira, hemos conseguido escribir toda esta parte utilizando únicamente una derivada. Y ya no tengo término y' y término y por separado, sino que tengo una expresión en la que solo hay derivada de algo que depende de y. ¿De acuerdo? Lo cual significa que ahora aquí esto es una edo de variable separable en el sentido de que, o una edo inmediata realmente, porque puedo integrar directamente. Y entonces yo cuando integro toda esta expresión, ¿qué nos queda? Integramos la derivada y nos queda la y por elevado a menos a mayúscula de x. Y todo eso está igualado a la integral. Y aquí voy a hacer una cosa que es que aunque aparezcan unas x, voy a cambiar la letra. O bueno, voy a dejarlo, pero vamos a dejarlo con cuidadito, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo aquí como menos a de x por b de x diferencial de x. Y vamos a hacer una cosa que normalmente nosotros no añadimos la constante hasta que hemos terminado de integrar, ¿verdad? Realmente hemos hecho una integral aquí a la izquierda. Vamos a añadir esta constante porque nos interesa no equivocarnos. Nosotros sabemos que una vez que calculemos esta integral va a salir una constante. Bueno, vamos a poner ya la constante por si acaso. Porque entonces yo ya puedo despejar quién sería mi solución y. Y es que la solución y va a venir dada por este e elevado a menos a de x pasa multiplicando, entonces me quedaría constante c que multiplica el e elevado a de x más e elevado a de x que multiplica a la integral indefinida del e elevado a menos a de x por el b de x diferencial de x. Ojo, aquí tengo elevado a de x, aquí tengo elevado a menos a de x. Yo no puedo meter esto dentro de la integral, porque aquí estoy integrando respecto de esa variable. Entonces, mientras que aquí la variable x es lo que se llama un índice mudo, me da igual la letra que yo coja, mientras que sea la misma. Podría haber puesto t, t y t. Entonces, muchas veces se pone otra variable para no confundirnos que esta que aparece aquí fuera.
vaya a ser que metamos la pata y decir, lo meto dentro. No, no lo puedes meter dentro, porque esta x está fijada por la variable respecto a la cual estoy integrando, mientras que esta que aparece fuera, no. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Esto que tenemos aquí sería entonces la solución de nuestra EDO lineal completa, donde tenemos este parámetro c que pertenece a R. Pues el método del factor integrante me permite obtener la solución directamente, pero con el proceso de tener que multiplicar por una cierta exponencial de una primitiva, ¿vale? Pero hemos obtenido nuestra solución. Ahora bien, solemos poner una terminología propia a este tipo de soluciones, porque si nos fijamos, nos sonaba un poco este c por elevado a de x. Este c por elevado a de x del caso anterior había sido precisamente la solución que habíamos obtenido de una EDO lineal homogénea. Bueno, pues es como si esta parte de aquí, en la que interviene el b de x, fuese una solución que llamamos solución particular de la EDO completa. Entonces, cuando trabajamos con una EDO lineal completa, solemos llamar a I sub P, que es una solución que llamamos solución particular, lo defino como la parte que no era la solución homogénea, es decir, el e elevado a de x, todo eso que multiplica a la integral del e elevado a menos a de x por el b de x diferencial de x, que esto es lo que se llama una solución particular. Utilizamos la misma notación de I sub h, que viene dado por la constante c, antes lo habíamos llamado k, del e elevado a de x, que sería la solución general de la EDO homogénea. Ahí hemos visto que el conjunto V, dado por todas las phi, tales que phi' es solución de la EDO lineal homogénea, es decir, de modo que es a de x por phi, era un espacio vectorial. Pero es que aquí ya no estaba trabajando con EDOs homogéneas, sino con EDOs completas. Por lo tanto, vamos a definir otro espacio que vamos a llamarlo V subíndice B, que sería el conjunto de todas las phi, tales que phi es una solución de la EDO lineal completa, es decir, de a de x por phi más b de x. Pues resulta que esto no es un espacio vectorial, pero sí que se verifica una relación. Y es que entonces yo puedo expresar toda solución. Vamos a ponerlo en la siguiente para que se vea mejor. Y es que entonces, si llamamos I sub NH de no homogénea a la solución de la EDO lineal completa, vamos a poder expresar
esa solución y su NH como una solución y su H que pertenece al espacio V más esa solución y su P particular. ¿De acuerdo? Es decir, que el conjunto de todas las soluciones I sub NH, que lo hemos denotado mediante el conjunto I sub B, lo puedo expresar en forma conjuntista como una solución particular I sub P más el espacio vectorial V. ¿De acuerdo? En particular, tenemos un resultado que nos dice qué ocurre con estos elementos de aquí. Es decir, en particular, tenemos un teoremita que nos dice que hay un buen comportamiento de estas soluciones. Es decir, si phi sub 1 y phi sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial, es decir, del v sub b, de la ecuación diferencial lineal completa, entonces se verifica que, por un lado, la diferencia de phi sub 1 menos phi sub 2, como desaparecen los términos independientes, es una solución de la EDO lineal homogénea, es decir, pertenece a este V. Mientras que además, si tenemos que solo tuviese que phi sub 1 fuese de la ecuación, bueno, realmente, y lo decimos también, que si el phi sub 1 y phi sub 2 son soluciones de la ecuación completa, entonces el phi sub 1 más el phi sub 2 también es solución de la ecuación completa. ¿De acuerdo? Entonces no tiene estructura de espacio vectorial, sino que tiene realmente estructura de espacio afín como tal. Lo único que nos interesa es que con el método de el factor integrante podemos obtener la solución directamente y además que ese espacio de soluciones que analizamos tanto en las EDO lineales homogéneas como en las EDO lineales completas tienen realmente una estructura algebraica detrás que es mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados a encontrarnos con el resto de soluciones de EDO. Es decir, que dentro de las EDO lineales el concepto de lineal tampoco es arbitrario, se han llamado lineales porque hay una estructura vectorial relacionada con la propiedad de linealidad detrás. ¿De acuerdo? Con esto ya tenemos uno de los dos métodos de resolución de EDOs lineales, pero tenemos otro método. El siguiente método que tenemos para la resolución de EDOs lineales es lo que hemos llamado nosotros el método de Lagrange o método de variación de las constantes. Y lo que vamos a hacer es, en vez de tratar de abordar la solución de nuestra EDO completa de forma directa, vamos a separarlo en dos problemas más sencillos. Es decir, aunque tenemos la EDO lineal completa dada por y' igual a de x por y más b de x, vamos a comenzar resolviendo la EDO lineal homogénea asociada. Es decir, en lugar de trabajar con ese término independiente b de x, vamos a decir, lo quitamos de en medio. Y yo voy a resolver y' igual a de x por y.
que nosotros sabemos que entonces obtenemos una solución que hemos llamado I sub h, que viene dada por una constante c y por e elevado al a mayúscula de x, siendo a mayúscula de x una primitiva de ese a minúscula y c una constante real. Vale. Dice. Ya hemos terminado. Dice, hombre, no hemos terminado porque mi EDO no era una EDO lineal homogénea. Era una EDO que tenía término independiente. Tú has resuelto otra cosa más sencilla, pero es que no era lo que tenías que resolver. Entonces, Lagrange tuvo una idea que dijo, hombre, aquí tengo una constante. Quizás soy capaz de modificar ligeramente esta constante para pasar de esta solución homogénea a una solución de la EDO lineal completa. Entonces él dijo, bueno, quizás esta constante c no fuese una constante. Y si fuese también una función que depende de x. Entonces esa fue la idea que tuvo Lagrange. Es decir, vamos a ver si puedo imponer que c se convierta en una función e imponemos que sea solución de la EDO lineal completa. Y por eso se llama también método de variación de las constantes, porque modificamos esta constante c y la convertimos en una función. Es decir, ahora tomamos esa constante c ya no como constante, sino como una función c que depende de x. E imponemos que lo que hemos obtenido antes sea solución de la ecuación completa. Es decir, e imponemos que y igual a c de x por elevado a de x sea solución de la EDO lineal completa. ¿Eso qué significa? Que tiene que cumplirse que y' sea igual a de x por y más b de x. Es decir, tiene que cumplirse ahora que la y es c de x por elevado a de x. Todo eso lo derivamos igual a de x que multiplica a la c de x por elevado a de x más nuestra constante o término independiente b de x. Si solo sí, derivamos este producto y ¿qué nos queda ahora? Pues nos queda derivar el primero c' de x que multiplica el elevado a mayúscula de x más el c de x sin derivar por el elevado a de x por la derivada de esta a mayúscula de x, que es la primitiva a minúscula de x. Y todo eso está igualado al a minúscula de x por la c mayúscula de x por el elevado a mayúscula de x más la constante o el término independiente b de x, más bien. Claro, pero entonces vemos que este término que tengo aquí se me va a simplificar, cancelar con este término que tengo aquí y va a valer 0. Por lo tanto, lo único que tenemos es que la c' de x por elevado a de x es igual a b de x. O lo que es lo mismo, despejamos la c' y nos queda que c' de x es igual a e elevado a menos a de x por el término b de x. Y de aquí sacamos finalmente, ya tengo esto es una EDO inmediata en lugar de en I en C, pues obtenemos directamente que la C de X no es otra cosa que la integral indefinida del e elevado a menos a de X, todo eso por el b de X diferencial de X. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hemos integrado, ¿verdad? Y estamos diciendo que cuando integramos, añadimos una constante. ¿Por qué aquí no he añadido más otra constante c?
Porque realmente lo único que estamos buscando es una solución de esta constante c de x que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como simplemente me interesa tener una solución, ya puedo encontrar quién es esa solución de la EDO completa. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que tengo esta solución de aquí, hemos visto quién es la EDO de, o la solución particular de mi EDO completa. Es decir, una solución. Y aquí es importante que hagamos hincapié en que es una solución particular de la EDO lineal completa sería la que vamos a obtener. La I sub P igual a esa constante C de X por el E elevado a de X. O lo que lo mismo es la E elevado a de X que multiplica a la integral del E elevado a menos a de X por el B de X. Si en la expresión anterior añadiésemos la constante, en lugar de obtener la solución particular de la EDO lineal, obtendría todas las soluciones. Pero también sabemos que todas las soluciones se obtienen sumándole una solución particular, una solución homogénea. Es decir, por lo tanto, la solución general de la EDO lineal completa vendría dada por lo que hemos llamado nosotros I sub NH de no homogénea, que sería la I sub H, más la solución particular I sub P que acabamos de obtener. Es decir, sería la solución constante C por elevado a de X más esa solución particular que hemos obtenido, que sería el elevado a de X, que multiplica todo a la integral de e elevado a menos a de X por el b de X, y todo eso diferencial de X. ¿Dónde está constante C? Ahí sí es la constante C que varía en todo R. Y observamos que es exactamente la misma solución que habíamos obtenido mediante el método del factor integrante. Obviamente, lo interesante es que con métodos distintos obtenga la misma solución. Si cambiase la solución, no tendría gracia aquí resolver estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí precisamente, o bien utilizamos el método de factor integrante, o bien utilizamos el método de variación de las constantes. Lo que más nos interese o simplemente lo que mejor se nos dé a nosotros, ¿vale?